Bienvenidos a Juanchito Podcast, un podcast dedicado a la literatura, a la tecnología y a varias cositas más. Estaré emitiendo todos los viernes a las 9 de la noche. Sin más, empecemos con el podcast de hoy. Bueno amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast. Y en el día de hoy vamos a hablar de la literatura específicamente del terror. De por qué, motivo o razón, siempre que se habla del terror, sale a relucir Lovecraft, Stephen King y Edgar Allan Poe. Pues todo el mundo va a decir, ya sé por qué, porque pues son los más conocidos, son los más comerciales, y tienen razón, son los más comerciales. Pero en realidad son tan buenos como la mayoría de booktubers, bookstagram y blogueros dicen. Bueno, en este podcast les voy a responder esta pregunta y a presentar autores que no son tan conocidos del género del terror, que pueden superar en horror y suspenso a estos tres autores. Y sin más, empecemos con este podcast. Bueno, vamos a empezar con Edgar Allan Poe, autor de diversos relatos de terror y el impulsor de la novela detectivesca. Un autor con muchísimo reconocimiento a nivel mundial, pero en realidad a mí me aburren sus obras, en serio, me aburren. El único relato que me ha gustado ha sido El Cuervo. Es un relato oscuro, con un suspenso melancólico, es muy atractivo y desgarrador, un autor que al pasar los años no deja de ser importante en este género. Hablemos ahora de Lovecraft, autor de terror cósmico. Tiene una prosa muy agradable, interesante y angustiosa. De este autor he leído muy poco, pero lo que he leído me ha atrapado. Es increíble el mundo que ha creado este señor, y me considero fan de Lovecraft. Aunque no soy amante de los relatos ni de las historias cortas, el señor Lovecraft dilata las pupilas y lo adentra en sus peores pesadillas. Un autor con muchísimo reconocimiento, y puedo decirles que este es un autor de terror de verdad. Ahora pasamos al señor Stephen King, catalogado como el maestro del terror. Para mí, un autor sobrevalorado. Sus obras son muy buenas como también malas. Me parece que es un autor normal, con mucha fama, eso sí. ¿Que sus libros les llegan a dar miedo? Yo diría que sí, pero no mucho. Sus obras, que en su mayoría son de suspenso y thriller, pero también tiene obras de ciencia ficción, fantasía y fantasía medieval, que es muy interesante el tema que toca en la fantasía medieval y que me gustó bastante su obra. He leído varias obras del señor King y tengo que decir que me ha gustado. Son agradables y muy disfrutables, pero si eres nuevo en este mundillo del terror, no creas que te vas a morir del miedo. ¿Que valen la pena leerlos? Sí, valen la pena leerlos y mucho, pero tampoco es que sean la maravilla. Ya les di un pequeño resumen de lo que pienso de esos autores. Les puedo decir que sí valen la pena leerlos, sacando a un lado a Edgar Allan Poe, un autor que no me da ni un grado de miedo o de interés. Abro paréntesis. Ya se estarán preguntando, ¿y Drácula de Bram Stoker o Frankenstein de Mary Shelley? ¿Por qué no los nombraste? Por una simple razón: no los he leído y no tengo interés de leerlos aún. Cierro paréntesis. Bueno, me voy a enfocar más en Booktube, que es lo que más consumo y a lo que yo también me dedico. Sí, soy booktuber. Tengo un canal llamado Juanchito Books, dedicado al terror, thriller y suspenso. Cuando estás en YouTube y comienzas a buscar autores de terror, salen canales hablando de Stephen King, cómo leer Stephen King, top de libros de Stephen King o relatos de Edgar Allan Poe o de Lovecraft. Esos son los autores que la mayoría de personas conocen. ¿Por qué? Porque son los más comerciales. Y no digo que todos los booktubers hablen de esos autores. Hay booktubers que sí hablan y saben de terror. No me voy a explayar con los autores que les voy a recomendar, solo les voy a dar un recomendado para que ustedes los conozcan y se atrevan a leerlos. Aunque autores que no se consiguen sus libros, tengo que los busquen de segunda mano. El primero es el señor John Saul, autor que hace un terror infantil, y cuando digo infantil no digo un terror suave o cuentos de niños de terror, no señores, es un terror pesado, pues sus personajes principales son niños, son los asesinos, son los que ritualizan, son los que descuartizan y adoran a seres del inframundo. Les recomiendo bastante, para empezar con este autor, un libro titulado Dejad a los niños,
una obra exquisita de este señor. Ahora pasemos al segundo autor que les voy a recomendar el día de hoy, el señor Dean Koontz, mi autor favorito. Y bueno, pues eso es un autor un poco más comercial que los anteriores, pero vale la pena leerlo. Muy interesante la forma de escribir de ese señor. El señor Koontz combina el terror con la ciencia ficción, creando criaturas horrendas, virus, viajes en el tiempo. Tiene muchas novelas publicadas, pero su obra magna es Fantasmas, libro que no he leído aún, pero que muy pronto voy a leer. Una obra que les recomiendo para empezar con este autor es Medianoche. Muy interesante este título. El tercer recomendado es el señor Jeffrey Combs, de una obra maestra, en serio, un libro impresionante. De este autor solo he leído una novela y me pareció una bestia. Este autor escribe de una forma muy realista. La única obra que he leído que les voy a recomendar es El Guardián, una obra oscura con toques religiosos que les recomiendo bastante. El cuarto autor que les voy a recomendar es el señor Robert McCammon. Exquisito este señor para escribir. Uno de mis autores favoritos, ganador de varios premios Bram Stoker. Tiene obras post-apocalípticas de ciencia ficción y de fantasía. Una historia que les recomiendo para que conozcan cómo escribe el señor McCammon es La Hora del Lobo. Es una historia imperdible y fue nominada al premio Bram Stoker. Ahora pasemos al quinto y último recomendado del día de hoy, que es el señor Peter Straub. Yo creo que ya lo conocen muchas personas. Los amantes a Stephen King deben saber quién es Peter Straub, obviamente, pero este man también tiene sus obras. Su narrativa es algo lenta, no les voy a mentir, es algo lenta, pero atrapante. ¿Qué puedo decir más de este autor? No les puedo decir mucho porque solo he leído una novela de él, pero me impactó la historia. Y estoy hablando de Coco, pero muy recomendada, en serio. Bueno, y acá les dejé estos 5 autores para que ustedes empiecen ya a ampliar su librero y se enganchen con sus historias, con estas historias, con estos libros que les acabo de decir a ustedes, para que se enganchen y se enamoren más del género del terror. Y este fue el podcast del día de hoy, espero me sigan. Y gracias por escucharlo. Nos vemos el viernes a las 9 de la noche. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.